Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando empezamos estas reflexiones, decíamos que pues estaba la comparación esa infantil, ¿no? De las uvas o las nueces dentro de la torta, ¿no? Y yo creo que eso se cumple, es decir, nosotros no somos un espacio aislado de las realidades sociales. Lo que hemos hecho con todo este recorrido por la modernidad y la posmodernidad, lo que hemos hecho es como una mirada amplísima, necesariamente incompleta, pero hemos hecho una mirada amplísima a las realidades sociales. Esas realidades sociales están en nosotros, no solamente están alrededor de nosotros, están en nosotros. En estos minutos, brevísimos minutos de descanso, por culpa mía, hablaba con una de vosotras y me hacía caer en cuenta que estos temas de posmodernidad, por ejemplo, no son solamente los jóvenes. Hay gente de 60, de 70, de 80 años que se vuelve posmoderna, porque es que también tiene sus ventajas. Esas ventajas de, por ejemplo, yo soy única y yo tengo mi ley para mí, pues eso le gusta a uno. Y es una gran tentación aquello también de tener uno como su propio círculo. A ver, entendámonos, está claro que uno tiene amigos y tiene amigas, eso está claro. Pero el peligro está en que tu mundo esté más afuera que adentro. Y ese tipo de equilibrio es difícil cuando uno empieza a separar los mundos y cuando uno, eso es lo que llamamos los reductos de privacidad, ¿no? Un reducto de privacidad es un espacio impenetrable, un espacio que es solo mío, aquí estoy solamente yo, aquí estoy solamente yo, aquí están solamente mis intereses y aquí no entra nadie. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta porque de verdad me faltó decirlo, que esto de posmodernidad no tiene edad. Yo doy demasiados ejemplos de los jóvenes y no es cierto, también sucede en otras edades. Bueno, hablemos de la iglesia. ¿Qué ha hecho la iglesia frente a este fenómeno? O mejor dicho, esta serie de fenómenos. No es tan fácil describirlo. Yo me atrevo a decir esto y sé que es una postura que puede resultar un poco fastidiosa o no sé, para quienes son más conservadores en la Iglesia Católica. Realmente la actitud de la Iglesia durante los primeros 100, 120 años de todo este fenómeno de modernidad fue una actitud de protección, o sea, autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. Esa es una realidad, o sea, las cosas hay que decirlas. Entonces, nos estamos preguntando, o vamos a hablar aquí de fases. Estas son fases de la respuesta de la iglesia. Personalmente, hermanas queridas, personalmente amo este tema de las fases, porque para mí es como ver el Espíritu Santo cómo va guiando a la iglesia. Y me ayuda mucho a comprender especialmente los últimos pontificados, que son los que me han correspondido. Yo nací durante el pontificado de San Pablo VI. Obviamente pues me alegré también con San Juan Pablo, bueno, el beato Juan Pablo I, que va a ser beatificado pronto, luego San Juan Pablo II, Benedicto lo amo entrañablemente, Francisco ha sido una caja de sorpresas del Espíritu Santo para mí. Soy franco, no todo me gusta ni todo lo entiendo, pero es que yo no tengo que entenderlo ni tiene que gustarme todo. Pero que Francisco ha dado unos toques del Espíritu Santo a la iglesia, eso no se puede negar. Entonces vamos por fases, vamos a hablar de fases. La primera fase, ¿cuál fue? La primera fase se resume en las tres palabras que he dicho: autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. Entonces, como eso resulta un poco largo escribir todo eso y la idea es que la letra quede grande, vamos a poner aquí solamente esa palabra incómoda, la palabra condena. Pero vosotras en vuestros apuntes podéis poner perfectamente las tres: autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. El ejemplo típico de esa actitud de la iglesia está en dos papas píos. El beato Pío IX
y el Papa San Pío X. Es la actitud típica especialmente de esos dos papas. Una actitud que es comprensible. Yo les pido el favor a todos, no solamente a quienes estén hoy aquí, sino a quienes puedan ver después estas palabras. Por favor, evitemos los juicios extremos y tontos, imprudentes, digamos. Hay que situarse en el contexto del siglo XIX, que ese es el contexto de Pío IX, y en buena parte el contexto de San Pío X. En el contexto de Pío IX tú ves surgir toda una sociedad, todo un mundo agresivo, ateo, marcado por la masonería, pero la palabra masonería no era la que más aparecía ahí. La palabra que más aparecía en el siglo XIX era el libre pensamiento. Libre pensamiento. Ese es un libre pensador. Es lo que se llamaba la ideología liberal. Entonces, la iglesia en el siglo XIX se siente asaltada. La verdad es que el asalto ya había empezado en el siglo XVIII. Acuérdate que la Revolución Francesa hacía jurar a los sacerdotes fidelidad al gobierno republicano. Tú tienes que ser fiel al gobierno republicano. Lo mismo que han intentado en todas partes, ¿cierto? Es lo mismo que la Iglesia Patriótica en China, lo mismo. Es lo mismo que intentó en su momento Nicolás Maduro, antes de Maduro Hugo Chávez, allá en Venezuela, lo mismo. Tratar de hacer una iglesia nacional. Morales lo intentó y lo logró en buena parte en Bolivia, la capital de la Iglesia Católica Boliviana, o el nombre que tenga, está en Cochabamba. Yo he estado ahí y he visto esa realidad, las estrategias que ha utilizado el gobierno boliviano, por lo menos en ese momento, para crear una iglesia nacional. Pues lo mismo fue en la Francia de la Revolución Francesa, es decir, crear una iglesia nacional francesa. A ese pensamiento, a ese modo de pensar y de obrar se le conoce en la historia de la iglesia como galicanismo. Ese es el galicanismo. Entonces, el galicanismo pretendía que los sacerdotes y por supuesto obispos, o sea que toda la jerarquía, le jurara fidelidad al régimen republicano. Fidelidad al régimen republicano. O sea, ya era una iglesia arrinconada. A muchos sacerdotes, especialmente sacerdotes mayores, fieles al Papa y fieles a lo que en ese tiempo se llamaba el antiguo régimen, l'Ancien Régime, los que eran fieles al régimen antiguo y los que eran fieles a la monarquía, los que eran fieles al Papa, les arrancaban las parroquias, los desterraban. O sea, fue una verdadera persecución la que se dio en buena parte a raíz de la Revolución Francesa. Y luego ese pensamiento empieza a difundirse por todas partes, incluyendo Italia. Emanuele Vittorio II o Garibaldi en Italia, pues son la expresión precisamente de eso. Es decir, era un movimiento que iba creciendo por todas partes. Las raíces del republicanismo español están también en el siglo XIX. O sea, lo que el Papa está viendo es que se está incendiando toda la Europa cristiana y se está incendiando en contra de la iglesia. Que el asunto no era un chiste, que no era por molestar ni por jugar. Se nota muy concretamente, creo que es el ejemplo más brutal, en lo que va a reventar a comienzos del siglo XX en la Guerra Civil Española. Las atrocidades propias de la Guerra Civil Española van a mostrar que la hostilidad no era solo de palabritas, que implicaba pues todo lo que sucedió en la Guerra Civil. Ahora, ya sabemos que la Guerra Civil Española es muy compleja porque también tienes que mirar el otro bando, bueno, todo lo que tú quieras. Pero el hecho es que el ataque, la agresividad contra la iglesia no era un chiste, no era un tema de palabras. Aquello de que la única iglesia que brilla es la que arde, eso era literal. Eso era literal, era que había que incendiar las iglesias. Ese lema luego lo hemos visto aparecer también en pintadas o grafitis en Chile, aquí en Colombia, donde intentaron incendiar una puerta venerable de madera de uno de esos templos coloniales. Es decir, esas cosas se vuelven realidad. Entonces, en medio de ese ambiente hostil, el Papa Pío IX ve con angustia que se riega esa ideología del llamado libre pensamiento y toma una actitud de acuartelamiento, una actitud, llamémoslo, de defensa propia.
Era una iglesia que no entraba en diálogo con el mundo. Yo la comparación que hago siempre es esta. Imagínate que te toca mudarte a un barrio desconocido para ti y por las noches oyes lo que parecen ser fuegos artificiales, pero no son fuegos artificiales, es la balacera de esa noche, porque cada noche hay una balacera, cada día aparecen unos cuantos muertos ahí en la calle, las violaciones, los robos están al orden del día. ¿Cuál es tu primera actitud cuando tú ves que has llegado a semejante sitio? Tu primera actitud es trancar las puertas, asegurar las ventanas y puedes contratar un servicio de vigilancia o lo que sea, de autodefensa, porque te van a matar, porque te van a violar, porque te van a acabar. Esa es la iglesia del siglo XIX. Es una iglesia que se siente profanada, literalmente profanada en muchos casos. Es una iglesia que se siente violentada, que se siente amenazada y que toma medidas drásticas. Las medidas drásticas llegan con mucha más fuerza a medida que se descubre que el virus ya se ha entrado en la formación de los pastores. Las facultades de teología, los seminarios, ya están contaminados. El libre pensamiento entra en la iglesia en forma de una herejía que se conoce, el nombre no podía ser otro, como herejía modernista. Entonces, el Papa, San Pío X, publica una encíclica que se conoce como la encíclica Pascendi. Se escribe Pascendi, SC, Pascendi. Es un documento detestado por muchos teólogos actuales. Esa es una iglesia intolerante, una iglesia que no dialoga, una iglesia que solo condena. Yo vuelvo a mi ejemplo. Vete a vivir a un barrio donde te amanecen los muertos ahí a la puerta de la casa y dime cómo es el diálogo que tú vas a empezar. A ver cómo es el diálogo. Lo primero es asegurar un límite. Después miraremos cómo hablamos. Entonces, la primera fase es una fase de condena. Los papas típicos de esa fase de condena, pues son el Beato Pío IX y San Pío X. Hay que entender esa actitud, ya lo dije varias veces. Segunda fase, una fase distinta, la inaugura el Papa León XIII. Esta segunda fase no es exactamente diálogo, sino es una fase, llamémosla así, de estudio. Vamos a estudiar el problema. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y vamos a plantear públicamente nuestras razones. Entonces, esa fase se llama una fase de estudio. Y lo que conlleva el estudio, es decir, publicar. ¿Cuál es el documento? Voy a citar dos documentos muy importantes de León XIII, dos documentos claves de León XIII. Uno es Rerum Novarum, donde se aborda la cuestión social. Como efectivamente los librepensadores y los comunistas lo que querían era cambiar completamente la sociedad. Ese es el sentido original de la palabra revolución. Aquí en Colombia, no sé otros países, aquí en Colombia se ha trivializado mucho la palabra revolución. Mi experiencia con amigos españoles es que allá sí se lo toman más en serio. Porque es que revolución no es simplemente un cambio, no, revolución es darle la vuelta a todo. Revolución es eso. Entonces, como el comunismo que se estaba difundiendo con la Internacional Socialista, es que uno no sabe lo que es eso. Cuando empieza a crecer la Internacional Socialista y va tomando fuerza pues todo este movimiento y su relación con la literatura, en literatura ahí aparece el naturalismo, el de Emilio Solá, por ejemplo, aparece el naturalismo en literatura, aparece esta pretensión, el positivismo es del siglo XX, aparece el positivismo con Augusto Comte, un positivismo de una arrogancia infinita. Augusto Comte decía, en pocos años me verán predicar el positivismo en Notre Dame.
Notre Dame de París. O sea, el corazón del catolicismo francés, la hija mayor de la iglesia. En pocos años, y creo que incluso dio fecha, me verán predicar el positivismo en el púlpito de Notre Dame. Entonces, se trata de hacer una revolución. Es la revolución positivista, es la revolución sindicalista. Los primeros sindicatos surgen en Inglaterra en esta época. Allá los llaman los unions. No utilizan la palabra sindicato. Los unions, esos son los sindicatos en Inglaterra. Está el comunismo, está la Internacional Socialista. Entonces, en 1891, León XIII publica Rerum Novarum para decir, miren, esto es lo que piensa la Iglesia sobre la injusticia social. Esto es lo que piensa la Iglesia sobre lo que en aquel momento se llamaba la cuestión obrera. Ese es el comienzo de lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Así como a Pío IX le había preocupado tanto el tema de la formación, a León XIII también. Entonces León XIII saca otro documento que se llama Aeterni Patris. Ese Aeterni se escribe con el diptongo latino aeterni. Aeterni Patris, propiciando, impulsando los estudios de Santo Tomás de Aquino. Entonces la doctrina social de la Iglesia y la llamada neoescolástica tienen su origen en León XIII. León XIII, ese es el aporte que hace. Su consigna, estudiemos el asunto, vamos a estudiarlo. Así como Pío IX tiene una especie de compañero en el mismo estilo en Pío X, así también podemos decir que León XIII tiene un compañero en un papa posterior que es Pío XII. Pío XII es el hombre del estudio. Hoy casi todo el mundo menciona a Pío XII únicamente que por el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Pío XII es mucho más interesante que el solo episodio, tristísimo claro, de la Segunda Guerra Mundial. Pío XII es un hombre de estudio. Pío XII es un hombre que intenta tender puentes con todos los avances del conocimiento de su tiempo. Estamos hablando de los años 40 y los años 50. Entonces Pío XII aborda el tema de los estudios bíblicos, aborda el tema de la historia, el tema de la ciencia, algunos problemas éticos. Pío XII se mete, como se dice popularmente, con el cielo y la tierra. Habla de todo, pero su herramienta principal es el estudio. Algo parecido a lo que mucho tiempo después va a ser Benedicto. Benedicto también considera que la herramienta fundamental, el puente fundamental para entrar en diálogo con el mundo es el estudio. Es decir, estudiemos estos temas, sentémonos y estudiémoslo juntos. En eso se parece a la actitud que toma Santo Tomás de Aquino en el diálogo interreligioso. Santo Tomás de Aquino tiene la idea, o bueno, mejor dicho, tenía la idea de que allí donde hay divergencias radicales, por ejemplo, entre distintas religiones, por decir algo, musulmanes y cristianos, se impone un criterio de estudio. Entonces, esta es otra actitud que toma la Iglesia, el estudio. El estudio realmente no le funcionó mucho a Pío XII, hay que decirlo. El estudio no le ha funcionado mucho a Benedicto, es de los papas que ha tenido una oposición más brutal de parte de, llamémoslo así, del mundo exterior, ha tenido una oposición terrible. Entonces viene otra respuesta, siguiente respuesta. La siguiente respuesta viene por parte de San Juan 23. Y la respuesta está en dos palabras que toca escribirlas aquí. La bondad, por algo se le llama el Papa Bueno, y el diálogo. Ese es San Juan 23. Bondad y diálogo. San Juan 23 había sido enviado, pues obviamente antes de ser elegido el mismo Papa, él había sido enviado por el Papa como interlocutor en Bulgaria. Bulgaria era comunismo puro, era cortina de hierro. San Juan 23 tuvo el tremendo desafío
de ser presencia de la Iglesia Católica en un mundo cerradamente comunista. Fue también nuncio en París. O sea, podemos decir que conoció a profundidad la realidad del mundo comunista, la realidad del mundo capitalista occidental. Juan XXIII marca su pontificado por la humildad, la sonrisa, la sencillez, la bondad, el diálogo. Es un convencido del poder del diálogo con todos. Poco tiempo después de ser elegido pontífice, ya él era un hombre muy mayor y además muy enfermo. Poco después de ser elegido pontífice, él tiene dos iniciativas que expresan su amor por el diálogo. Primera, vamos a hacer un sínodo en la Iglesia de Roma. Vamos a hacer un sínodo, vamos a reunirnos. O sea, esto de la sinodalidad no es una idea de Francisco ahora. Vamos a reunirnos, vamos a hablar. Vamos a hacer el sínodo de Roma. No contento con eso, vamos a hacer un concilio. Vamos a hacer el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. He leído algunos documentos de cómo pensaba Juan XXIII en aquella época, la época anterior al 62, cuando empieza el concilio. Para él, o sea, a mí me da una ternura muy grande Juan XXIII, porque para él las dos iniciativas eran casi paralelas. O sea, reunimos responsables de la Iglesia de Roma para organizar un poquito la casa. Y organizada la casa un poco, pues convocamos a los obispos de todo el mundo. Eran como dos iniciativas paralelas para él. Como quien dice, primero organizamos la casa, la limpiamos, la barremos un poco, y después invitamos a otros a que vengan aquí a la casa. Y hablamos. Bondad y diálogo. Esta es la actitud que impone San Juan XXIII. Pero Juan XXIII es un papa muy calumniado. Esta vez tengo que decir calumniado por los de izquierda o progresistas o como los quieras llamar. Se ha querido presentar a Juan XXIII como una especie de apóstol de la modernidad dentro de la Iglesia. Falso de toda falsedad. El documento más importante sobre el valor del latín en la Iglesia de los últimos 200 años lo escribió Juan XXIII. Era un enamorado del latín, que va a ser una de las banderas de los progresistas en el posconcilio. A barrer todo lo que sea latín, quita. Tumba, bota y barre, tumba, bota y barre, quita todo eso. Juan XXIII no pensaba así. Pero la peor calumnia sobre Juan XXIII es lo que se cree que él entendía por diálogo. Yo les voy a sugerir hoy dos lecturas para sus tiempos libres. Una lectura, que es muy fácil conseguir, ambas están en la página del Vaticano, es la homilía de Juan XXIII en la inauguración del Concilio Vaticano II, que si no me falla la memoria, es exactamente el 11 de octubre de 1962. Esa homilía hay que leerla, para que se vea qué era lo que él entendía por diálogo. Porque el concepto de diálogo que tenía Juan XXIII ha sido calumniado. Lo digo aquí abierta y fraternamente. Juan XXIII nunca entendió el diálogo como una especie de búsqueda de consenso. Para Juan XXIII el diálogo no es buscar el consenso. El consenso es lo propio de una negociación política o de una negociación comercial, ¿no? ¿Usted en cuánto vende ese bulto de papa? Tanto, no mucho. Le doy tanto. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a vender en eso? Tiene regateo hasta que se encuentran ciertas, empiezan así, hasta que se llega a un punto medio. Hoy, cuando se habla de diálogo,
la gente lo que entiende es eso, como un regateo. Y lamentablemente ese concepto de diálogo se ha metido en la Iglesia Católica y muchos creen que el patrono de ese diálogo es Juan 23. Algunas actitudes, algunas, tengo que ser prudente pero tengo que ser honesto. Algunas actitudes del Papa Francisco dan para pensar en ese tipo de diálogo. Es decir, el diálogo que es negociación y consenso. Eso no era lo que pensaba San Juan 23. Y para demostrarlo hay varios escritos de él, pero por solo remitirte a uno, vete a la homilía en la inauguración del Concilio Vaticano II, donde el que predica es él, y lo que él dice es que hay que ir a las fuentes. Yo tengo gran disgusto con el hecho de que hay una asociación de teólogos que se llama Asociación de Teólogos Juan 23, y esta asociación de teólogos, con notable presencia, no sé si estará en otras partes, con notable presencia fundamentalmente en España, donde nació, esta asociación de teólogos toman como patrono a Juan 23 de una cantidad de ideas que él jamás de los jamás se suscribiría, empezando por la idea de diálogo. Y te repito, a los documentos me remito, vete a los documentos, mira lo que él pensaba del diálogo. Lo resumo aquí, porque tenemos que seguir con nuestras fases. Resumo aquí. A ver, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo, para poder resumir. Quiero ser preciso, quiero ser honesto. Mira lo que entendía Juan 23 de diálogo. Para Juan 23, la humanidad había recibido demasiados golpes en el siglo XX. De eso hemos hablado nosotros aquí. Las guerras mundiales, la amenaza de la Guerra Fría, las guerras por el comunismo, el tema de Cuba, el tema de, ¿qué dijimos? Corea, el tema de Vietnam, China. No se nos olvide que el comunismo en China, pues es comunismo del siglo XX, obviamente. Es demasiado el dolor. Entonces, para Juan 23, la idea era esta. Espíritu Santo, la idea era esta. Es tan agudo y tan profundo el dolor que ha sufrido la humanidad que la ley natural ha quedado clara para todos. Lea la homilía, repito, no me estoy inventando nada. Y es que hay más de un documento, el documento donde él convoca el sínodo. Mejor dicho, todo eso está escrito, es que no es sino mirar los documentos, no es sino leer. Entonces, primer punto para saber qué entendía Juan 23 por diálogo. Consideraba él que en esa coyuntura, es decir, comienzos de los años 60, siglo XX, la humanidad ha sufrido tan agudamente, que la ley natural, es decir, la claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo, ha llegado prácticamente a todos. Cuando yo digo esa frase aquí, año 2021, se van a cumplir, en el 22 se cumplen 60 años del comienzo del Concilio Vaticano II. Cuando yo digo aquí, así en frío, esa frase, la ley natural ha quedado clara para todos, ay, pues tú te sonríes y tú dices, no, eso no sucedió. Con todo el amor que yo le pueda tener, y tú también, a San Juan 23, la historia demostró que eso no era cierto, pero eso era lo que pensaba el Papa. Y ese dato es importante para el segundo punto. Estamos tratando de entender qué era lo que creía de diálogo Juan 23. Segundo punto de Juan 23. La Iglesia es depositaria de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Para Juan 23, eso no entra en el diálogo. Ojo con esa frase, que la estoy diciendo con plena conciencia. Para Juan 23 es verdad, fuera de toda discusión, que la Iglesia Católica, a cuya cabeza visible estaba él, que la Iglesia Católica es la expresión y es la portadora ¿de qué? De la salvación. Para Juan 23 no es cierto que todas las religiones sean iguales. No es cierto que todos los caminos lleven a Dios.
No es cierto que yo hable de igual a igual con todos, no. Yo hablo de igual a igual con todos en cuanto son seres humanos, pero que todas las afirmaciones, o como se dice hoy popularmente, que todas las verdades valgan lo mismo, eso no es Juan 23. Para Juan 23 solo hay una depositaria de la salvación, y esa única depositaria de la salvación es la Iglesia Católica. Eso no suena demasiado dialogal, a la altura de lo que hoy se entiende por diálogo. Pero tú miras los escritos de Juan 23 y es así. Entonces, ¿cuál era el tema de Juan 23? Y aquí viene cómo entendía él la bondad. Entonces, ¿la bondad qué es? La bondad es como que yo tengo la bodega de los antídotos y la gente se está muriendo por veneno de serpiente. Entonces, ¿mi bondad qué es? ¿Cómo hago para que el antídoto que yo tengo, el remedio que yo tengo, le llegue a la gente? La bondad de Juan 23 no es ser buena persona. La bondad de Juan 23 no es caer bien, aunque él caía muy bien, muy bien. Pero la bondad de Juan 23 no consiste en caer bien. La bondad de Juan 23 no es eso. La bondad de Juan 23 es, puesto que tenemos el tesoro infinito de la salvación. ¿Tenemos quiénes? Iglesia Católica. Puesto que tenemos el tesoro infinito de la salvación, no podemos retener este medicamento. No podemos retenerlo para nosotros. No podemos. Esto tiene que llegar a todos. Ese fue el propósito del Concilio Vaticano II. Juan 23 imaginaba que el concilio iba a durar unas semanas, unos meses. Eso era lo que él imaginaba. Mira la correspondencia, mira el diario de Juan 23 está. Se conoce como diario de un alma. Eso está publicado, eso se puede leer. No me invento nada. Él tenía la idea de que el concilio iba a durar unas semanas o meses. Semanas es muy poco decir. Él creía que duraba unos meses. Y él creía que él lo inauguraba y que él lo clausuraba. Esa era la idea que él tenía. Yo lo inauguro y yo lo clausuro. Entonces, ¿para qué era el Concilio Vaticano II? Utilicemos un lenguaje coloquial, colombiano, para destaponar los canales y que el torrente de la salvación que Dios ha confiado a nuestra Iglesia Católica les llegue a todos. No podemos esconder la luz. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. No podemos esconder la luz. Entonces el diálogo de Juan 23 no es juntemos tu luz y la mía. Mejor todavía, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz y mi luz, y hagamos una sola gran luz. Ese no es Juan 23. Ese no es Juan 23. Decimos en este país, pena me da, pero ese no es Juan 23. Para Juan 23 la luz tiene un lugar. Ese lugar se llama la fe cristiana y tiene una casa, y esa casa se llama Iglesia Católica. Y ser bueno es no retener la luz. Entonces, para Juan 23, el Concilio Vaticano II era simplemente un estudio de métodos pastorales. Ese era el Concilio Vaticano II. O sea, lo que él se imaginaba era una especie de gigantesco taller de métodos pastorales. ¿Qué hacemos para que los ateos descubran que Dios los ama? ¿Qué hacemos para que ellos descubran que Cristo murió por ellos? ¿Qué hacemos para que ellos descubran la belleza de nuestra liturgia? Y junto a los ateos, los protestantes, los católicos tibios, los gnósticos, los agnósticos. Para Juan 23, el Concilio Vaticano II era un gran taller de métodos pastorales. Por eso él se imaginaba un concilio cortico.
Es decir, vamos a reunirnos y vamos a escuchar a todos. A ver, hable usted, cardenal del Brasil, hable usted. ¿Qué se está viviendo allá? A ver usted, señor obispo de Argentina, usted sabe que yo conocí un obispo que había estado en el Concilio Vaticano II, yo lo conocí en Argentina, Santa Fe. Muy mayor estaba porque ya era obispo cuando el concilio. Y yo lo alcancé a conocer. Poco tiempo después falleció, por supuesto. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos cómo es la situación en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que tiene bloqueada la buena noticia? ¿Qué es lo que tiene frenado el Evangelio? ¿Qué es lo que pasa? Hablemos de eso. Y a partir de ahí, busquemos estrategias, métodos. Por eso se dice que el Concilio Vaticano II era fundamentalmente un concilio pastoral. Era eso. Así lo imaginaba Juan 23. ¿Por qué Juan 23 se aparta de la metodología de su predecesor inmediato que fue Pío XII? En primer lugar, porque Juan 23, a ver, lo que hablo es así un poco duro, pero Juan 23 no tenía la cabeza de Pío XII. O sea, cada uno tiene sus dones. Y la capacidad de estudio y de análisis y de cerebro de Pío XII no la tenía Juan 23. Juan 23 tenía otros dones. Pero es que además, Juan 23 se daba cuenta que Pío XII muchas veces hablaba solo. Hablaba más o menos para él y unos pocos. Entonces, Juan 23 quería llegar. Muchos ya han comparado al Papa Francisco con Juan 23. Juan 23 tenía santas obsesiones muy parecidas a las del Papa Francisco. Esto de la iglesia en salida, esto de ver cómo llegamos a los otros, esto de pensar en tantos marginados, eso era de Juan 23. ¿Qué tiene bloqueada la buena noticia? ¿Dónde está el tapón? ¿Dónde está? ¿Y cómo lo quitamos? Esa era la preocupación de Juan 23. Entonces su actitud es una actitud básicamente de caridad. Es una actitud de bondad. Pero es una bondad desde una certeza. La certeza de que Dios ha encomendado a la iglesia el servicio de la salvación. Entonces para Juan 23, la salvación no es un rompecabezas que armamos entre todos. A ver, tú eres testigo de Jehová, tú debes tener alguna pieza. Tú eres mormón, tú eres ateo, tú eres musulmán, tú budista. Muy bien. Reunamos piezas y armemos el rompecabezas. No. Hoy mucha gente entiende el diálogo así. Ese no es Juan 23. Hay que decirlo en honor a la verdad. Bueno, el Concilio Vaticano II no fue lo que pensaba Juan 23. Juan 23 tenía unos asesores de mucha inteligencia, de mucha formación, que tenían gran preocupación por la preservación de la doctrina. Ellos tenían una gran preocupación. Hay que mantener la unidad de la doctrina. Pero resulta que cuando empezaron a llegar los obispos, especialmente del norte de Europa, léase norte de Alemania, léase Dinamarca, Holanda, o sea, Países Bajos, Canadá, cuando van llegando estos obispos y se encuentran con que ya los documentos estaban precocidos, los documentos que tenían que ser actas del Concilio Vaticano II estaban precocidos, ellos empezaron a decir, no, espérate, así no es. Y la agenda cambia. Muere Juan 23 y el concilio claramente no ha terminado. Solo se había publicado la Constitución dogmática, Sacrosanctum Concilium, que si tú la miras bien es una constitución, un documento supremamente conservador, pero supremamente. Por ejemplo, por dar otro dato sobre el latín, en ninguna parte
dice el Sacrosanctum Concilium que se elimine el latín en ninguna parte. Más bien habla de la conservación del latín. Más bien habla de eso. Pero ¿qué pasa? Que todos estos obispos, a donde había tenido tantísimo, incluyendo algunos de Francia, muchos de Francia de hecho, todos estos obispos europeos, los obispos sudamericanos, los obispos de esta parte prácticamente no hicieron mayor cosa. Ellos miraban, leían, aplaudían y firmaban. O sea, sé que eso suena horrible, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. No hubo mayor participación ni de aquí, ni de Asia, de Estados Unidos muy poco, África, unas cuantas anécdotas. O sea, realmente el Concilio Vaticano II lo hizo Europa, punto. Eso es así. Pero Europa estaba profundamente dividida. Mientras que un obispo de Europa, Juan XXIII, tenía las ideas que tenía, el bloque de obispos de Países Bajos y de Alemania y de todo esto estaban enfrentando desde hacía décadas el impacto brutal de la modernidad. Ese impacto no lo conocía con tanta claridad, por lo menos Juan XXIII. Y como Juan XXIII tenía la idea de que el dolor era el gran pedagogo y que la ley natural ya había dejado las cosas claras, esa fue la gran ingenuidad de Juan XXIII, que ya la ley natural estaba clara. ¡Ay, Dios mío! Los obispos del norte de Europa dijeron, no, es que no está nada claro, no está nada claro. Es que aquí hemos sufrido la Reforma Protestante, es que aquí hemos sufrido la Ilustración, es que aquí estamos sufriendo el secularismo, es que aquí hay una división terrible en la enseñanza de la teología, es que aquí ya llegó el liberalismo teológico a las facultades católicas, es que los problemas son mucho más graves. Y bueno, ya sabes lo que pasó, eligen al Papa Pablo VI, canonizado no hace mucho, eligen a San Pablo VI y sigue el Concilio Vaticano II. Pero ya el Concilio Vaticano II ya no va a ser simplemente un concilio de métodos pastorales. Se necesita algo más. Y al Papa que le toca tomar el timón en este momento, pues es Pablo VI. ¿Y qué le toca a Pablo VI? Enfrentar la embatida de todos estos que consideran que la iglesia tiene que actualizarse. Ustedes saben la palabra favorita de Juan XXIII, ayornamiento. Ayornamiento significa ponerse al día. Para Juan XXIII, ¿qué significaba ayornamiento? Una vez más, no me creas, léelo. ¿Qué significaba ayornamiento para Juan XXIII? Significaba, utilicemos los métodos apropiados hoy para llevar la verdad de siempre. Esa es la definición de ayornamiento para Juan XXIII. La verdad no está en discusión, la doctrina no está en discusión, la moral no está en discusión para Juan XXIII. El ayornamiento es el ayornamiento de qué métodos tenemos que utilizar hoy para que la verdad dogmática, moral de siempre llegue. Ese era Juan XXIII. Pero cuando llegan estos obispos, ellos no quieren un ayornamiento solamente de métodos, ellos quieren un ayornamiento de enseñanza. Acuérdate que ya se había publicado el catecismo para adultos en Países Bajos, lo que usualmente llamamos Holanda. Ya se había publicado el catecismo para adultos, y el catecismo para adultos ya introducía temas como la evolución, la teoría evolucionista, ya introducía temas como la crítica literaria y la crítica de las fuentes y la crítica de las formas en la Biblia, ya introducía temas sobre moral, temas muy delicados, ya había una cantidad de gente que cuestionaba la enseñanza moral, entre otros el archifamoso redentorista Bernhard Häring, ya había cuestionado prácticamente el enfoque de la moral. En España, discípulo de Häring, tenemos a Marciano Vidal, que va a educar a una generación
Yo todavía estudié muchas cosas en los textos de Marciano Vidal. Entonces, toda esta gente, todos estos obispos dicen, no, el problema es mucho más grave. El ayornamiento no es la verdad de siempre, ¿cómo la encauzamos? No, hay que esclarecer la verdad y hay que esclarecer la moral. Y en ese esclarecimiento entra una pugna brutal. Una pugna brutal. El Concilio Vaticano II no fue un evento tranquilo, quítate esa idea. Viene una pugna terrible. Pero había figuras de grandísima autoridad. Especialmente, tal vez el teólogo de mayor autoridad era Karl Rahner, el jesuita Karl Rahner. Pero había otros. Estaba el ex jesuita von Balthasar, estaba el mismo Hering, su voz se seguía escuchando ahí, estaba muy presente. Toda esta gente tenía mucha voz y ellos no esperaban únicamente un cambio metodológico, ellos esperaban que la iglesia esclareciera muchas cosas. Estaba Joseph Ratzinger, estaba ahí. Ratzinger no era obispo, Ratzinger era teólogo asesor, con una brillantez impresionante. Pero ya, por ejemplo, Ratzinger en ese momento ya desconfiaba de muchas de las posturas de Rahner. Había una gran división entre ellos. Entonces no había tal unidad, esa unidad no la había. Después del Concilio Vaticano II se va a empezar a publicar una revista de teología que probablemente es la revista más famosa del postconcilio, que se llama precisamente la revista Concilium. Pero muy pronto, von Balthasar y Ratzinger y otros dicen, ¡no, un momentico! Eso que está publicando Concilium no es exactamente la fe de la iglesia. Entonces ellos sacan otra revista de teología internacional o revista internacional de teología llamada Communio, que por supuesto es en latín y se escribe con doble M. Entonces, ¿qué es lo que está experimentando ahí la iglesia? Se lo describo en palabras del Papa Pablo VI. Estas son palabras autobiográficas de Pablo VI. Lamentablemente no recuerdo la fuente, pero usted puede creerme, y si usted lo busca, usted que sabe buscar en internet lo encuentra. Dijo el Papa canonizado, San Pablo VI, al cual yo le debo elementos de mi propia conversión, debo decir. Dice Pablo VI, los señores cardenales hubieran podido elegir a muchos otros, más sabios, más prudentes, más preparados que yo. Pero me eligieron a mí para sufrir, para sufrir. Y ese va a ser el pontificado de Pablo VI. Es la iglesia experimentando el desgarrón de la modernidad y los comienzos de la posmodernidad, el desgarrón, la ruptura brutal de la modernidad. Hasta entonces parecía ser un problema entre la iglesia y el mundo. Pablo VI experimenta ese desgarrón, pero no afuera, sino adentro. Es su corazón el que se rompe. Y cuando empieza a brotar esta posmodernidad hippie, esta posmodernidad libertina, en el año 1968, no se le ocurrió otra fecha, el año de las revueltas en París, en 1968, publica Pablo VI su encíclica absolutamente inaceptable para casi todo el mundo occidental, Humane Vitae. Imagínate con lo que se mete Pablo VI, con el sexo, con la sexualidad. ¿Te acuerdas la expresión que utilizábamos en nuestro capítulo anterior? Hablábamos de los reductos de privacidad. Los reductos de privacidad son el nuevo sagrado en la posmodernidad. Esa frase te conviene escribirla si quieres. Reductos de privacidad son el nuevo sagrado. Entonces el nuevo sagrado es donde yo, solamente yo tengo acceso. Yo y a quien yo le quiera dar la llave. Y a usted, que es mi superiora, no le doy la llave. Usted no merece entrar en mi reducto de privacidad.
Ese es el nuevo sagrario, ese es el nuevo santísimo de la posmodernidad. Los reductos de privacidad. Y los reductos de privacidad tienen clarísimamente como lugar central el sexo. Yo veré lo que haga con mi sexo. Veré si lo disfruto, no lo disfruto, con quién, cómo, cuándo y cada cuánto. Lo decidiré yo. Y el Papa Pablo VI se atreve a meterse con el Sancta Sanctorum de la posmodernidad. Ese fue el pecado, obviamente entre comillas, que la posmodernidad y la modernidad nunca le perdonaron a Pablo VI. Ese fue el terrible desgarrón. Entonces, ¿cuál será el cuarto punto? Hay que seguir escribiendo. Esto sigue, esta historia sigue. El cuarto punto de este drama, de estas fases de la iglesia, ¿cuál es? Vamos a poner la palabra de Pablo VI. Es el padecer. Es la iglesia que padece. Y te digo una cosa, en ese padecer seguimos. Claro que hay otras fases, no es que la historia termine aquí. Pero el padecer, ahí está. El padecer, ahí está. Es la iglesia que padece. Ese es Pablo VI. Para el ala conservadora, Pablo VI es el fracaso de la iglesia católica. Entregaste la iglesia en manos de sus enemigos. Para eso, para los conservadores. Para los progresistas, eres un cobarde. Los progresistas lo mirarán como un cobarde, los conservadores lo mirarán como un traidor. Y entre las acusaciones de traición y cobardía, muere el 6 de agosto de 1978 el Santo Padre Pablo VI. No escribió más encíclicas. Su última encíclica fue Humanae Vitae. Después escribió, pues como hay distintos rangos en los documentos de los papas, después sí escribió otras cosas, claro. Pero ya lo que escribió fueron cartas pastorales y cosas parecidas. Quiero destacar esto. ¿Cuál fue el pecado de Pablo VI? Que se metió con el santísimo de la posmodernidad. Y el santísimo de la posmodernidad es el sexo. Y por eso hoy todavía el santísimo de la posmodernidad es el sexo. Atrévete tú a decir algo sobre orientación sexual y verás cómo te caen. Verás cómo te caen. Pues yo lo sé por mi canal en YouTube, es una cosa bárbara. Una cosa bárbara, donde uno se meta, o donde uno se mete con ideología de género, de una vez o te bloquean o te dicen, usted no puede monetizar su video, o sea, te castigan, te censuran. No se puede, porque eres un intolerante. Decirle a una persona que no puede gozar de su cuerpo como se le dé la regalada gana, ese es el pecado más grande hoy. Por sus derechos. Porque tiene sus derechos, no puede meterse con nadie. Tú no puedes meterte conmigo. Yo veré con quién, y veré cuánto, y veré cada cuánto, y tú no te metas conmigo. Y entonces viene la aplicación de la razón y de la lógica. ¿Y dónde está el límite para ti? No, pues yo veré. Entonces ya, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, usted se encuentra un lugar público con los auspicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Usted sabe cuál es la orientación sexual de la alcaldesa. Usted se encuentra una bandera publicada con dineros de la alcaldía en una gigantesca escalera que une la carrera séptima con la avenida Circunvalar. Esa bandera tiene el llamado arco iris, que no es un arco iris completo, que es el símbolo LGBT, y tiene la bandera de la pederastia, porque la pederastia tiene su bandera. Entonces, la bandera de la pederastia ya está en Bogotá, ya está pintada. Y cuando algunos vecinos y algunos rebeldes repintaron eso, protestando por el abuso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues fue la señora alcaldesa con unos empleados ahí a volverlo a pintar en los colores de la pederastia y de la LGBT. Yo no sé si YouTube me va a dejar publicar este video, probablemente no. Probablemente no. Pero es que las cosas hay que decirlas.
Entonces te das cuenta. ¿Qué demuestra eso? Que el sancta sanctorum de la posmodernidad es el sexo. Es el sexo. Tú puedes opinar sobre dietas. Si yo te digo que la dieta ketogénica es la única dieta válida, pues tú te ríes o no te ríes de mí. Pero que yo venga a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y para toda la vida, herejía, pecado, a la hoguera con él. Entonces es el padecer, es el terrible padecer. Ese es Pablo VI. Duro padecer que se va a repetir en Benedicto XVI. En el Papa Benedicto, desde el año 2005, lo inició en su pontificado. Te vas a encontrar ese padecer. Desde que asumió la sede de Pedro, el Papa Benedicto llegó precedido y acompañado por una auténtica, ¿cómo llamar a eso? Por una auténtica batalla, o sea, fue acribillado. Quienes tenemos memoria, por favor, devuélvete 16 años. Si tú te devuelves 16 años, recordarás que los primeros elogios, estoy hablando irónicamente, que le dan a Benedicto es el Panzer Cardinal. Llegó un tanque de guerra al Vaticano. Ese fue el recibimiento para Benedicto. Como eso no cuajó, como eso no hizo buena carrera, entonces a partir del mismo año 2005 y sobre todo a partir del 2006, vino un ataque sin cuartel, un ataque sin piedad, en el que toda noticia que se dijera de Benedicto tenía que contener la palabra pederastia por algún lado. Siempre cuento la misma anécdota. Uno de los últimos viajes pastorales que hizo Benedicto fue su viaje a la isla de Malta. Como en todo viaje que realiza un pontífice, él tuvo una agenda apretada, siempre es así, es lo normal. Entonces se reúne con familias, con seminaristas, con los obispos, con los jóvenes. Tengo aquí presente en mi memoria cómo reportaron los diarios internacionales la visita del Papa a Malta. La única noticia que se fue publicada en un periódico colombiano en ese momento fue esta: el Papa Benedicto XVI se reúne con las víctimas de abusos en Malta. Todo lo que fuera Benedicto tenía que tener abuso, pederastia, abuso. Era una guerra mediática brutal, pero brutal. Los que tienen teorías de conspiración dicen que finalmente esa presión fue la que lo hizo renunciar o que lo obligaron a renunciar. Yo no creo eso. Debo decir que yo personalmente no lo creo. Yo creo que él no renunció por esa presión. Pero que la guerra fue total contra él, ese es el padecer. Y ese padecer ha seguido, sea quien sea el Papa, ese padecer ya está. Los insultos contra el Papa Francisco. Yo he tomado por política que cualquier persona que en mi canal, desde ese canal que tengo ahí en YouTube, cualquier persona que en mi canal venga a insultar al Papa, de inmediato lo bloqueo. Para algo tienen que servir los bloqueos. Yo no voy a aguantarme que estén insultando al Papa o que estén negando que el Papa es el Papa. Francisco es el Papa, punto. Que tiene cosas buenísimas, que tiene otras un poco cuestionables o que uno no entiende, eso es otra cosa. Pero el Papa es él, punto. Y rezamos por él y por sus intenciones todos los días. Eso no está fuera de discusión. Entonces es el padecer, es la iglesia que entra a padecer. Ya a Juan 23 le tocó algo de eso, pero lo de Pablo VI fue terrible. ¿Cómo resumir el aporte de Juan Pablo II? Es muy difícil, porque estamos hablando de 27 años de pontificado. Yo era prácticamente un adolescente, era un adolescente, cuando Juan Pablo II asumió. Y yo estaba terminando mi doctorado cuando murió Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II ocupó toda mi vida. El intento de Juan Pablo II es muy difícil de resumir. Si miramos lo que es la modernidad y lo que es la posmodernidad, es muy difícil de resumir. Pero te doy estas pistas.
Juan Pablo II tuvo que luchar contra la modernidad en su versión comunista. Acuérdate que hemos dicho varias veces que el comunismo es una de las vertientes de la modernidad. Entonces Juan Pablo II sí tuvo que pelear contra el tema de la modernidad, contra las pretensiones de la modernidad de presentarse como el verdadero humanismo. Lo que voy a ofrecer, como todo lo que he dicho, básicamente es mi opinión. Pero yo te voy a decir en dónde veo yo el corazón del aporte de San Juan Pablo II. Y estoy corriendo un gran riesgo. Yo diría que la gran propuesta de San Juan Pablo II se puede resumir en un humanismo cristiano. Humanismo cristiano. La frase que resume la propuesta de Juan Pablo II la dijo él mismo. Y no es una frase escrita por él, sino es una frase que está en la Constitución Gaudium et Spes. Y esa frase es: Cristo revela el hombre al hombre. Es decir, la propuesta de Juan Pablo II es humanismo, un humanismo. Pero atención, es un humanismo cristiano. Un humanismo cristiano. Y cristiano significa literalmente en las claves de Cristo, en el estilo de Cristo. Y sobre todo, eso hay que ponerlo aquí, en la redención de Cristo. En la redención de Cristo. Es decir, la idea fundamental, por lo menos en la apreciación de este servidor de ustedes, la idea fundamental de Juan Pablo II, la columna vertebral de toda su enseñanza, que no fue poca, es: el verdadero humanismo está en Cristo y en su oferta de redención. Su encíclica programática, que es también la primera, es Redemptor hominis. Y la redención está por todas partes en su enseñanza. Redemptor hominis. ¿Qué quiere San Juan Pablo II con humanismo cristiano? ¿Cuál es la propuesta de San Juan Pablo II? La propuesta es esta. A ver, siéntate aquí, tú que eres de la modernidad, siéntate aquí. Y tú eres posmoderno. Juan Pablo II era muy consciente de la posmodernidad. No utiliza tanto el término, no sé, no soy experto, pero que era consciente, era consciente. Entonces siéntate aquí, tú señor moderno y tú señor posmoderno. Siéntense aquí y vamos a hablar. Si miras bien tu propuesta, señor de la modernidad, ilustre caballero, lo que tú quieres es una afirmación del hombre. Eso es lo que tú quieres. Tú has tomado una característica, un don muy propio del ser humano, que es la razón, y tú has exaltado esa racionalidad. Y tú, a ver, tú eres el posmoderno, y tú que eres el posmoderno, tú quieres exaltar el sujeto, tú quieres exaltar la emoción, tú quieres exaltar la felicidad o lo que sea. Tú también quieres una plenitud humana. Entonces el genio de San Juan Pablo II es unificar en qué se parecen modernidad y posmodernidad. ¿En qué se parece la modernidad a la posmodernidad? En que ambos buscan una plenitud de humanidad. Hombre, reconozcamos que el tipo es genio, eso está muy buena. Tú estás buscando una plenitud de humanidad. Tú, hombre de la modernidad, tú la buscas a través de la racionalidad. Tú, hombre de la posmodernidad, tú lo buscas ¿cómo? Pues a partir de la subjetividad. Pues yo quiero contarte que la razón de las razones, la encuentras en Cristo. Y la felicidad que tú estás buscando, y el amor que tú estás buscando, y la calidez que tú estás buscando, hombre de la posmodernidad, tú la encuentras en Cristo.
O sea que todo el pontificado de Juan Pablo II se parece a sus primeras palabras. Aperite portas redemptori. Abrid las puertas al Redentor. Es decir, no peleemos más. En cierto sentido, Juan Pablo II es una reedición del modelo del diálogo de Juan 23. Pero no es un diálogo que pone en cuestión o en duda la doctrina. No. Si me preguntas a mí, ¿cuál es el documento de mayor impacto de él mismo, no de su curia, sino de él mismo? O mejor dicho, firmado por él, porque ahora vamos a ver cuánta gente habrá intervenido en este documento, no en la redacción de él. Pero firmado por él directamente, indudablemente es Veritatis Splendor. Año 1993. Veritatis Splendor es fundamental. Porque en Veritatis Splendor, el Papa Juan Pablo II se atreve a unir tres cosas, que son iglesia, modernidad y posmodernidad. Es increíble. Yo como quisiera que se amara más este documento. ¿Cuáles son las tres palabras? La verdad, la libertad y la felicidad. Esas tres están unidas en Veritatis Splendor. La verdad, la libertad y la felicidad. Unir la libertad es apelar a la gran aspiración de la modernidad. Hablar de la felicidad y la realización, eso es propio de la posmodernidad. Entonces, el documento, pues, en mi opinión, solo una opinión, que va a tener mayor impacto a largo plazo de Juan Pablo II, es ese. El esplendor de la verdad. Ese es el esfuerzo de él de poner en esa sintonía. 6. Vamos a mencionar el 6. El 6 que aparece aquí es el 6 de Benedicto. Ya hemos hablado de Benedicto con el estudio y con el padecer. Pero Benedicto, yo quiero agregar aquí una palabra en la que él es prácticamente único. Y la palabra que utilizo, a falta de otra que me salga mejor, es la palabra análisis. El análisis histórico, bíblico, teológico de Benedicto, su capacidad de discernimiento, su capacidad de lo que Bernardo Lonergan llamaba diferenciación de conciencia, esa finura de su pensamiento es inigualable. Míralo, por ejemplo, en el primer tomo de Jesús de Nazaret, cuando él dice, las biografías de Jesús más nos hablan de los biógrafos que de Jesús. Ay, esa frase es de esas que uno dice, yo hubiera querido haberla escrito. Las biografías de Jesús más hablan de los biógrafos que de Jesús. La capacidad, la agudeza visual de Benedicto es incomparable, es una cosa impresionante. Yo no sé cuántos siglos tendríamos que retroceder para encontrar otro papa que tenga tan desarrollado ese don. Pero viene Francisco, que tiene su propio don. Y con Francisco pues terminamos este recorrido. La séptima palabra es la palabra servicio. El mensaje de Francisco al mundo es: la iglesia no viene en primer lugar para aprovecharse del mundo, no viene en primer lugar para dominar al mundo, no viene en primer lugar buscando el aplauso del mundo. La iglesia viene como servidora. Hace poco declaraba, tal vez es una declaración que algunos llamarán ingenua, pero hace poco declaraba el Papa Francisco: si no saben qué hacer con los migrantes, déjenselos a la Iglesia Católica. Es el servicio, ¿qué hacemos? Repito, esa frase puede parecer un poco ingenua y sé que los temas de migración son complicadísimos, pero eso muestra mucho, eso habla mucho del pontificado de Francisco. Desde la condena hasta el servicio. Pero yo espero que en este recorrido ha quedado más o menos claro
que según las distintas circunstancias la Iglesia ha tratado de responder, ha tratado de dar una respuesta. Si me preguntas a mí, de cada uno de estos papas, porque finalmente nos hemos quedado con los papas, el tiempo no da para más, a ver cómo es. Esto de la condena pues está en Pío IX y Pío X, el estudio está fundamentalmente en León XIII, Pío XII, también Benedicto, bondad y diálogo, aunque hicimos una larga aclaración sobre qué es diálogo para Juan XXIII, pues Juan XXIII. La iglesia que padece, ese es Pablo VI. La propuesta, la gigantesca propuesta de un humanismo fundado en Cristo, que no pelea, sino que asume lo mejor de la modernidad y la posmodernidad, Juan Pablo II. El análisis fino para no dejarnos hacer trampa, ni hacer trampa nosotros, en Benedicto, y luego el servicio en Francisco. De todos se puede aprender, de todos. Y a mí me parece que en cierto sentido es una obligación aprender de todos, incluyendo la condena. Incluyendo la condena. No condena como agresividad. No, yo no hablo de eso. Sino condena como claridad. Claridad de que no todo vale. No todo es de recibo. No todo vale. Eso hay que tenerlo. Hoy la gente, ¿sabes cómo expresa eso? Hablan de líneas rojas. Hay que trazar una línea roja. No todo vale. No todo vale. Entonces la condena también es importante en ese sentido. Condena entendida como ¿qué? Línea roja. Una comunidad religiosa no puede subsistir sin poner una línea roja, sin decir, mira, es que esto ya no puede ser. Hay un límite. Y así con todos los demás. ¿Cómo estamos de esto? Nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho. Mucho estudio nos hace falta. Si me preguntan, yo creo que es una de las deficiencias más grandes que tenemos. Porque mira, el solo hecho de estudiar estos temas ya nos va llevando a una cierta unidad. Una cierta unidad en el diagnóstico. No estaremos de acuerdo en todo, pero al estudiarlo juntos, pues vamos encontrando algunos puntos en que necesariamente vamos a coincidir. Bondad, diálogo. No se nos olvide el padecer. Hay que padecer. ¿Qué hacemos? Hay que sufrir. Miremos la historia. Por ahí estaba leyendo la historia de Madre Encarnación. Oye, esa mujer se inmoló. ¿Qué manera? O sea, pues estaba viendo sobre todo lo del final de su vida. Yo decía, pero, pues hablando humanamente, pues perdón, estoy hablando algo tan querido, ¿no? Pero realmente qué final tan triste. O sea, dice uno para todo lo que ella amó, para todo lo que ella sirvió. Como dice uno, se merecía otra cosa. Padecer. Pero luego tú miras la historia de fundadores. A Francisco Asís lo querían sacar de su comunidad. A José de Calazán lo expulsaron de su comunidad. Hay una cantidad de gente a la que le ha pasado eso. Yo en este momento no recomiendo mucho ser fundador. No recomiendo mucho. O sea, el padecer se necesita, se requiere padecer. Y la gente no quiere padecer. Entonces hay que mirar, por favor, mirad a las formandas a la cara y decirles, ¿estás dispuesta a padecer? Si la muchacha se pone nerviosa, parpadea demasiado rápido, titubea, puede ser señal de que es honesta, porque es que padecer duele mucho. Y bueno, lo del humanismo cristiano, eso nos hace falta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.